Buen día. En esta oportunidad analizaremos el caso del juez Pablo, quien se encuentra con una denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura por presunta negligencia en un proceso de violencia intrafamiliar. Desde la perspectiva del derecho disciplinario y el derecho penal, haciendo énfasis en el concepto de ilicitud sustancial conforme al enfoque desarrollado por Vargas en el 2021. El objetivo es determinar si la conducta del juez configura una falta disciplinaria, un delito penal o si podría existir una concurrencia de responsabilidades, teniendo en cuenta los principios del Estado Social de Derecho, la función judicial y la protección reforzada de las víctimas. El concepto de ilicitud sustancial. Según Vargas 2021, la ilicitud sustancial es un concepto central del derecho sancionatorio administrativo y del derecho disciplinario. No basta con que una conducta sea formalmente contraria a la ley. Es necesario que afecte de manera real y grave un bien jurídico protegido o un deber funcional esencial. En el derecho disciplinario, la ilicitud sustancial se configura cuando, primero, se vulneran deberes funcionales del servidor público, cuando se afecta la función pública, la confianza ciudadana o los fines del Estado, y cuando existe una lesión material a valores como la moralidad, la eficacia, la imparcialidad o la protección de derechos fundamentales. A diferencia del derecho penal, donde se exige una afectación clara al bien jurídico penal y la tipicidad estricta, el derecho disciplinario no se agota en la infracción formal, sino en la afectación sustancial del deber. La argumentación fundamentada en el caso de Pablo plantea un dilema complejo que involucra tanto la ética judicial como la responsabilidad legal. En este análisis se centra en la ponderancia axiológica, evaluando los principios y valores en juego y proponiendo una argumentación fundamental que permita llevar a conclusiones y recomendaciones adecuadas. Debemos identificar los valores que el juez puso en juego, como el derecho a la vida y seguridad, teniendo en cuenta que la prioridad es la protección de la víctima, la responsabilidad del juez de actuar con diligencia en el caso de violencia para garantizar que todas las partes reciban un trato justo y equitativo, tener en cuenta los conflictos de valores, es decir, la necesidad de proteger a la víctima que puede entrar en conflicto con los derechos del agresor, poniendo en práctica las normas contra la realidad, porque la ley exige diligencia, pero la realidad puede ser más compleja y requiere decisiones rápidas en situaciones difíciles, como en el caso de la vida de la víctima. La argumentación fundamentada tiene una norma jurídica como en el Código Disciplinario Único que establece que los jueces deben actuar con la debida diligencia. La falta de acción puede ser considerada una falta disciplinaria. O como dice el Código Penal colombiano, que el prevaricato y la omisión de funciones son delitos que pueden ser aplicables si se determina que Pablo actuó con dolo. Los principios de la ética judicial esperan que los jueces actúen en defensa de los derechos humanos y de la seguridad de las personas. La omisión de estos contextos puede ser vista como una violación del deber ético. La responsabilidad social es un deber que tienen los jueces no solo ante la ley, sino ante la sociedad, lo que implica que la responsabilidad moral y la protección de las víctimas y que nos muestre que en casos anteriores ha establecido precedentes donde la negligencia de un juez ha llevado a sanciones tanto disciplinarias como penales, resaltando la importancia de la diligencia en sus funciones. En conclusión, Pablo podía ser considerado responsable tanto a nivel disciplinario como penal. La falta de acción en su caso de violencia doméstica puso en riesgo la vida de la víctima y comprometió la confianza del sistema judicial. La evaluación de su conducta debe ser considerada la gravedad de la negligencia y la posible intención detrás de su omisión. Las recomendaciones es llevar a cabo una investigación detallada por parte del Consejo Superior de la Judicatura para determinar las circunstancias específicas del caso. Esencialmente, implementar programas de formación para jueces en gestiones de casos de violencia doméstica, asegurando que estén equipados para tomar decisiones informadas y rápidas.
y crear protocolos claros para garantizar la seguridad de las víctimas en situaciones de riesgo, asegurando que se tomen medidas adecuadas en todos los casos de violencia. Este análisis subraya la importancia de la ponderancia axiológica en la práctica judicial, donde la ética y la responsabilidad son fundamentales para construir un sistema jurídico que proteja a todos los ciudadanos y garantice la justicia. Entonces, haciendo el análisis jurídico del caso de Pablo, vemos que el juez ha sido denunciado por presunta negligencia en violencia doméstica. Este tipo de casos toca fibras sensibles porque hablamos de decisiones judiciales que impactan vidas concretas. Podemos determinar aquí qué podría constituir falta disciplinaria, qué podría configurar un delito penal y qué se puede probar para sostener cada vida. Entonces, de acuerdo al contexto normativo que se aplica en nuestro país, tenemos como primer punto la protección frente a la violencia intrafamiliar, la cual está cobijada por la Constitución Política, la legislación interna en cuanto a leyes como la Ley 294 de 1996, la Ley 1257 de 2008, la Ley 1542 de 2002, entre otras. Estas obligan a las autoridades judiciales a actuar con diligencia reforzada, con enfoque de protección y celeridad para prevenir nuevos actos de violencia, incluyendo la imposición de medidas de protección. Otro punto es la independencia judicial y los límites que ella tiene. Esta independencia permite decidir sin interferencias, pero no exime de responsabilidad cuando decisiones u omisiones vulneran derechos y deberes funcionales. En este caso, la Corte Constitucional ha reconocido la tensión entre autonomía judicial y control disciplinario cuando hay afectación del debido proceso y acceso a la justicia. Otro punto es el régimen disciplinario de los jueces. Hay una Comisión Nacional de Disciplina Judicial que conoce y sanciona faltas disciplinarias de funcionarios judiciales, incluida la negligencia grave, el retardo injustificado y la omisión de deberes funcionales. Entonces, en esta posible falta disciplinaria tenemos unos elementos que podemos valorar, como son el deber especial de diligencia y celeridad. Entonces, se verifica si el despacho omitió o retardó la adopción de medidas de protección urgentes. Por ejemplo, las órdenes de alejamiento, suspensión de armas, protección policial, medidas de comunicación restringida, que la normativa demanda ante cierto riesgo de violencia. La no adopción injustificada o su tardanza puede configurar falta disciplinaria por incumplimiento de deberes y retardo. Otro punto clave es la previsibilidad del riesgo y respuesta institucional. Si hay señales claras de riesgo como denuncias previas, dictámenes médicos, informes policiales, partes de lesiones, o si el agresor tiene antecedentes, y pese a ello se concede libertad condicional sin condiciones adecuadas ni medidas de protección. La negligencia se agrava al ser una consecuencia previsible y prevenible, afectando el deber de garantía del juez. Otro punto es el impacto en el acceso a la justicia y en los derechos fundamentales. Esta omisión o este retardo que habilitan la revictimización lesionan el derecho de acceso a la justicia y el deber estatal de protección reforzada a las víctimas de violencia de género, parámetros que guían el control disciplinario sin desconocer la independencia judicial. Otro punto a tener en cuenta es la tipicidad disciplinaria. Se exploran figuras como la negligencia grave, la omisión de deberes y el retardo injustificado. La sanción depende de la gravedad, el daño causado, la reiteración y la existencia de instrucciones o protocolos incumplidos. Por ejemplo, los lineamientos de la Ley 1257 de 2008. La comisión puede imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensión o destitución según la prueba. Como posible delito penal tenemos también el prevaricato por omisión. Cuando el juez omite, retarda o rehúsa un acto propio de su función que debe realizar sin justificación, afectando los derechos penalmente, se exige demostrar dolo, conocimiento del deber y la decisión consciente de no cumplirlo. No basta la mera negligencia, se debe probar la voluntad de apartarse del mandato legal. También podemos considerar un retardo injustificado en la administración de justicia. Si el núcleo del reproche es la dilación irrazonable y sin causa legítima en adoptar medidas o resolver peticiones urgentes, se exige acreditar que el retardo fue objetivo, injustificado y perjudicial para la víctima.
El componente subjetivo suele ser menos exigente que el prevaricato, pero se requiere algo más que simple carga de trabajo. Otro posible delito es el abuso de autoridad y favorecimiento indebido. Si la decisión de otorgar libertad condicional sin medidas de protección obedeció a un propósito de favorecer al agresor, no a un error jurídico, podría explorarse un abuso de autoridad por acto arbitrario. Aunque esta figura se aplica típicamente a las autoridades administrativas, en jueces, el análisis retorna al prevaricato por acción u omisión según la motivación y la contradicción manifiesta por la ley. También consideramos la relación con el deber reforzado frente a la violencia intrafamiliar. La normativa y estándares de debida diligencia en violencia de género elevan el umbral de exigencia. Penalmente, esto no convierte automáticamente la negligencia en delito, pero fortalece el argumento de que el deber era claro, urgente y conocido, por lo que la omisión deliberada sería más plausible de acreditar si la evidencia de intención o indiferencia consciente al riesgo. Las pruebas necesarias que se tienen que tener en cuenta para la evaluación del nexo causal. Entonces aquí consideramos lo que son la documentación procesal, que incluye los autos, las resoluciones, las minutas de audiencia, los registros de solicitudes de medidas de protección, los tiempos de trámite y las razones explícitas que tiene el juez para no imponer ninguna medida. Tenemos también los soportes de riesgo de urgencia, como denuncias previas, informes forenses, partes médicos, reportes de policía y demás. Estos elementos ayudan a probar lo que es la previsibilidad y la necesidad de tomar medidas inmediatas. Consideramos también la causalidad con el nuevo episodio de violencia, es decir, hacemos una cronología comparada entre la decisión judicial y el evento posterior. Informes de cumplimiento del agresor, si faltaron medidas que habrían impedido el contacto o acceso. No se exige certeza absoluta, pero sí un enlace razonable de riesgo no mitigado por la omisión. Como elemento subjetivo tenemos el dolo contra la culpa. Entonces basta la culpa grave para poder sancionar. Se requiere dolo o, según la figura, retardo injustificado con conocimiento del deber. Entonces aquí consideramos lo que son los correos, las comunicaciones internas, patrones de actuación y contradicciones evidentes con la ley que puedan ayudar a inferir la intención. Entonces, como autonomía de las jurisdicciones para la concurrencia disciplinaria y penal, tenemos la responsabilidad disciplinaria y penal que pueden coexistir por el mismo hecho con finalidades distintas. Una absolución penal por falta de dolo no impide sanción disciplinaria por negligencia y viceversa. Como competencias institucionales, pues tenemos la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con trámite probatorio, eventual sanción y control constitucional, limitado vía tutela en casos excepcionales. En cuanto al ambiente penal, entonces tenemos la Fiscalía adelantando pues la investigación. El juzgado natural decide con estándares penales, con la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad referentes. Las medidas de protección estándares internacionales que se pueden aplicar acá valorarán si el despacho cumplió con el enfoque preventivo y de protección reforzada exigido por la Ley 1257 de 2008. Su inobservancia pesa tanto en la disciplina como en la apreciación de la ilicitud y la culpabilidad. Entonces, si se confirma retardo u omisión injustificada en adoptar medidas de protección urgentes, pese al riesgo documentado, es altamente probable la configuración de falta de disciplina por negligencia grave, incumplimiento de deberes y afectación del acceso a la justicia. Para que prospere la vía penal, debe acreditarse que la inacción fue dolosa, es decir, que hubo un prevaricato por omisión, o que el retardo fue injustificado con conciencia del deber, y que la decisión contradijo manifiestamente el marco protector aplicable a violencia intrafamiliar.